Hola, mi nombre es Mauricio Monge y les voy a hablar acerca del arte paleocristiano. El arte paleocristiano fue disperso a lo largo del tiempo por todo el Imperio Romano. En esta época los cristianos fueron buscados porque les perseguían, porque siempre se reunían en dos lugares y estos lugares eran clandestinos. Los lugares eran Titulí y los Catumbas. Los adeptos fueron los que multiplicaban y anteriormente recintos. Estos no tenían la capacidad para albergar. La basílica se transformó en un templo cristiano. Desarrollaron nuevos edificios. Estos fueron necesarios por ciertas funciones que desarrollaban, como son los mausoleos, la materia y los baptisterios. La basílica en sí es la plataforma rectangular, la división de la longitud y las naves que separaban por columnas. El acceso al templo se realiza a través de un atrio, al fondo cual está el nártex. La cabecera encontramos del presbiterio en forma de ábside, donde se sitúa el objetivo y los presbiterios alrededor del altar. El ábside se sitúa en el transepto de otra nave en que se recorría por la basílica en el centro transversal. Por lo que les voy a dar voy a hablarles dos ejemplos, como es la Basílica de San Juan del Letrán, hacia en el año de 313, y la antigua Basílica de San Pedro de Vaticano, que se edificó hacia en el año 320. También les voy a hablar acerca de los mausoleos. Los mausoleos eran edificios destinados a albergar la sepultura de las personas que eran relevantes para la religión. Esta plataforma utilizaban para la centralización y generalmente de la cruz ciega. Bueno, también les voy a hablar acerca del arte mudéjar. El arte mudéjar eran los musulmanes que permanecen en las tierras conquistadas con los cristianos. La palabra mudéjar significa sometido y expresa la situación en la que vivía esta población, ya que tenían el estatus social inferior a los cristianos. El arte que practicaban los mudéjares recibían el nombre del arte mudéjar. Este fue un fenómeno de larga duración que se extendió a partir del siglo XII al siglo XV. Este arte se convertía en las formas del arte hispano-musulmán, mezcladas con los elementos cristianos. Los edificios mudéjares suelen estar hechos de ladrillos. En estos abunda la decoración y cubren con los artesanos de madera decorados con lacería. Sus manifestaciones más importantes se encuentran en Toledo, Teruel y Sevilla. Les voy a hablar acerca de Toledo. Toledo fue la primera ciudad importante reconquistada a los musulmanes, concretamente en el año de 1085, y esta se convirtió en un foco destacado para el arte mudéjar. En Toledo se construyen las torres y las puertas y las murallas de la ciudad y edificios religiosos. Estos adoptan mayormente en los modos de la arquitectura mudéjar y su decoración. Entre los edificios religiosos destacaban dos sinagogas, como es las de Santa María de Blanca y la de Tránsito. En la arquitectura civil destacaban lo que es el Puerto del Sol, hecha en la última religión del cuarto siglo del siglo XIV. Bueno, también les voy a hablar acerca de Teruel. En Teruel, en el Aragón, el arte mudéjar adquirió una importancia extraordinaria. En Teruel fue el foco más importante de la época. En el arte mudéjar, los aragones destacaba el uso del ladrillo y los azulejos, con el que se realizaba la decoración del estilo geométrico. Entre los edificios turulenses sobresalen las torres, como es de la de Salvador y la iglesia de San Martín. Les voy a hablar acerca de Sevilla. En Sevilla la abundancia destacaba la sobremadera en la obra de Alcázar de Sevilla. Fue encargada por el rey cristiano Pedro I a mediados del siglo XIV para ampliar el antiguo alcázar, la época del almohade. En su construcción trabajaban los alharifes de Sevilla y Toledo y Granada. La influencia de los artistas nazaríes es evidente en la construcción por la riqueza y la decoración en yeso. Tienen especialmente el interés en el patio de las doncellas, también el sol de los embajadores y la puerta del acceso al alcázar. Bueno, esa ha sido mi exposición, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muy buenos días, el día de hoy les voy a hablar acerca del arte bizantino, ya que el arte bizantino se desarrolló en el Imperio Roma en el Oriente, fue ahí en la cual le convirtieron como Imperio Bizantino.
en la cual se convirtió en la capital de la cultura en el mundo occidental. Aquí se destaca principalmente su pintura, su arquitectura y su escultura, en la cual su pintura ellos construían, elaboraban principalmente por una pintura fresca, en la cual construían en los templos, en las paredes de las iglesias. Aquí sus técnicas fueron el mosaico, el temple, el sobre tabla, el fresco y la iluminación. Aquí más se basan en el tema religioso, ya que ellos se basaban en las imágenes de Cristo y Virgen María. Su arquitectura se caracteriza por realizar iglesias grandes e impotentes, en la cual principalmente su característica es que eran las cúpulas que eran sostenidas por las columnas. También utilizaban técnicas como decoraciones y pinturas religiosas dentro de la iglesia. También aquí se caracterizan por multiplicar los arcos, las cúpulas, las bóvedas para tener un mayor tamaño. En su escultura, la cual existían dos tipos, grandes y pequeñas, ella que eran formales, hieráticas y frontales. Aquí también se caracterizan porque tenían los ojos mirando arriba, y eran muy grandes, en la cual todas sus esculturas eran elaboradas de piedra o de mármol. Bueno, yo en el arte bizantino construí una réplica que es una arquitectura bizantina, como lo pueden ver. Sus características son las siguientes: que se reduce el canto de la cúpula para disminuir el peso. También los nervios aumentaban la resistencia de la cúpula. También era una transición de la forma cuadrada. Las ventanas se situaban en muros de ceramiento estructurados, como lo pueden ver aquí. También las capillas se construían con material ligero. Era una línea para cosechar la base de la cúpula. Superficies con pintura de mármol. Los elementos estructurales eran grandes, con también elegancia de los elementos secundarios, a menudo del mármol. Aquí están sus características. Bueno, muy buena. Muchas gracias. Esa ha sido mi exposición por el día de hoy. El arte románico fue un estilo artístico predominante durante los siglos XI y XV. Era un arte de carácter rural. El arte románico fue el primer grande estilo claramente cristiano. Se caracteriza por su escultura, arquitectura y las pinturas. La arquitectura fueron las iglesias, las catedrales, los castillos, y fue caracterizado por su horizontalidad y su solidez en el aspecto macizo, debido a contrafuertes de un arco de medio punto. Su pintura, la pintura era fresca y también utilizaban unas miniaturas en mano escrita. Sus esculturas, las flechadas, portadas, los capiteles se adornaban con relieves. También a través de la escultura se tenía un objeto didáctico narrativo. Sus figuras se caracterizan por su frontalidad, rigidez y esencia de expresión. Por ejemplo, aquí tenemos el arte románico.
El arte gótico. Lo podemos observar, el arte gótico. El arte gótico fue desarrollado en Europa Occidental entre los siglos XII y XV. Se caracteriza por su arquitectura, escultura y pintura. En su arquitectura se edificaron palacios, lonjas, universidades. Por su arquitectura bien gótica, su característica fueron las grandes alturas de los edificios empleados en las flechas durante situaciones con resetón. El interior de la iglesia y catedrales habían 3 pisos en sus catedrales. Bueno, su pintura se realizaba sobre las tablas de madera. Las pinturas góticas se caracterizan por ser más realistas. Estos son más realistas que el arte románico. Las esculturas eran más expositivas que las románicas, y sus gestos y vestidos reflejaban mucho. Los relieves se realizaban con las flechas capitales portadas de la iglesia. Bueno, esto ha sido todo por el arte gótico y románico.